Les saluda el profesor Jaime Villanueva. En esta oportunidad les traemos un video relacionado con la validez de contenido de un instrumento de investigación. El modelo que hemos tomado es el modelo propuesto por Lausche en 1975, que es un modelo para determinar el índice cuantitativo de la validez de contenido de un instrumento. Este modelo fue mejorado luego por Tristan en 2008. Y Tristan al respecto dice, el esfuerzo de Lausche, generalmente poco conocido, ha sido criticado porque se dice que se trata de un indicador del acuerdo entre los jueces, y no tanto de la validez inherente al instrumento o a las decisiones que puedan emitirse con él. Sin embargo, dice Tristan, a pesar de las críticas, no existe ninguna alternativa a este respecto, y por este simple hecho debería ser considerada más frecuentemente en los reportes de validez de un instrumento objetivo. A la fecha podemos citar otros criterios para evaluar la validez de contenido de un instrumento. Por ejemplo, uno de los más utilizados, aparte del método Lausche, es el de Hernández Nieto, propuesto en 2011, pero consigna otros criterios como exhaustividad en los ítems con relación a las variables de estudio, la claridad, precisión y coherencia con la cual están redactados los ítems, pertinencia de los ítems con las variables de estudio. Pero el modelo que vamos a tomar es de Lausche. ¿Y en qué consiste? En que se le provee a cada uno de los jueces o expertos un ejemplar del instrumento y ellos van calificando a cada uno de los ítems, como en este caso, por ejemplo, 30 ítems, los van calificando en tres categorías: esencial, útil pero no esencial y no esencial. Para el caso del ejemplo que tenemos aquí, el instrumento es un instrumento referido al pensamiento crítico con 5 dimensiones, acá lo vemos, y 30 preguntas. Aquí tenemos el artículo publicado por Tristan en 2008. Y al respecto del método Lausche, dice, presenta tres problemas principales. Primero, no explica ni justifica el procedimiento seguido para construir la tabla de valores mínimos de aceptación para la razón de validez de contenido. Aquí está una tabla de valores, los valores mínimos, por lo cual a veces se complica su interpretación. Segundo, otro problema dice, los valores mínimos de la razón de validez de contenido se ven afectados por el número de expertos. Y es cierto, ¿no? Por ejemplo, aquí hay 8 expertos y la razón de validez de contenido tendría que estar por encima del 0,75, ¿verdad? Cuando aquí hay 14 expertos, la razón de validez de contenido tendría que estar por encima del 0,51. De igual manera acá, ¿no? Cuando hay 40 expertos, la razón tendría que estar por encima de 0,29. Dice Tristan en su artículo, los valores mínimos de la razón de validez de contenido se ven afectados por el número de expertos, de tal modo que esa razón de validez de contenido es muy riguroso con pocos panelistas. La razón de validez de contenido, por ejemplo, 1 con 5 jueces, muy riguroso, acuerdo total, acuerdo unánime cuando existen 5 a 7 jueces. Y es muy débil con un gran número de panelistas, el valor mínimo 0.29 con 40 panelistas, ¿cierto? Tercero, el tercer problema que hace notar Tristan a este modelo es que no es aplicable cuando el número de jueces es menor a 5. Aquí tenemos menor a 5 jueces no reportado. Tenemos la razón de validez de contenido propuesto por Lausche, donde n sub b es el número de panelistas o expertos que tienen acuerdo en la categoría esencial, y n es el número total de panelistas o expertos para nuestro caso. Esto lo hemos tomado del artículo publicado por Tristan. Dice que Lausche, con la intención de que se pueda interpretar como si fuera una correlación, pues esta expresión puede tomar valores desde -1 a +1, de tal modo que el CBR
Es negativa si el acuerdo ocurre en menos de la mitad de los jueces. Es nula si se tiene exactamente igual la mitad de acuerdos en los panelistas o jueces. Y finalmente CBR es positiva si hay más de la mitad de acuerdos. Una vez calculada el CBR de todos los ítems, y luego de haber aceptado los que tienen valores superiores a los propuestos por Lausche, ya lo vimos en la tabla, se calcula el promedio de CBR. Con ello se obtiene el índice de validez de contenido de toda la prueba, ¿no? O índice de validez de contenido global también se llamaría, ¿no? ¿Y cómo se hace? Se suma todas las razones de validez de contenido, ¿sí? Sumamos y lo dividimos entre el total de ítems aceptables de la prueba. El modelo mejorado de Lausche hecho por Tristan considera la verificación de los valores mínimos. Corrigiendo el valor mínimo, Tristan llega a la siguiente expresión. A sub n mayor o igual que 0.823 por n mayúscula, donde a sub n es número de acuerdos en la categoría esencial y n número total de jueces. Luego el modelo mejorado por Tristan plantea una alternativa que brinda mejor interpretación de los acuerdos, ya que consiste simplemente en la proporción de acuerdos, solamente una proporción de acuerdos, en la categoría esencial con respecto al número de jueces. Y tenemos acá el modelo Tristan, donde n sub e, número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría esencial, o número de expertos para nuestro caso, y n mayúscula, número total de panelistas. Despejando n sub e de la expresión 3 de aquí, este n pasa a multiplicar, y n sub e es igual a n mayúscula por CBR'. Luego reemplazando n sub e en la expresión 1, reemplazándola acá, simplemente aquí, tenemos que CBR' es igual a CBR más 1 sobre 2. Tomando el valor de referencia de aceptación normalizada para CBR, es decir, CBR igual a 0.1646, y sustituyendo esto en la expresión 4, tendríamos acá, lo sustituimos, y tendríamos que CBR' es igual a 0.5823. Que para fines prácticos se puede decir que CBR' o el modelo Tristan debe ser proporcional por lo menos a 58% para ser aceptable. Este valor es constante e independiente del número de panelistas. Es decir, nos soluciona el problema del número de panelistas o del número de jueces que variaba con el modelo de Lausche, ¿no? Por lo tanto, CBR', esto es de Tristan, debe ser superior o igual a 0.5823. Pero para ver esto, vayamos al ejemplo de aplicación. Vamos a dejar por un momento nuestro artículo científico y vamos al ejemplo. Tenemos aquí un número de ítems igual a 30 ítems, y cada uno de los ítems ha sido valorado por los jueces en categorías esencial, útil pero no esencial y no esencial. Por ejemplo, en el caso de ítem 1, los 3 jueces han concordado en que tiene la categoría esencial. Y aquí 0 y 0. Tenemos aquí en el ejemplo, en el ítem 3, un juez dijo que era de la categoría esencial y 2 jueces han dicho que es útil pero no esencial. Y no esencial 0. El número de jueces o expertos es 3, ¿verdad? Y así, por ejemplo, aquí tenemos en el ítem 17, 3 jueces dicen que tiene categoría esencial, y bueno, 0 útil pero no esencial, y también no esencial 0. ¿Sí? En el 29, por ejemplo, un juez ha dicho que tiene ese ítem en la categoría esencial, útil pero no esencial 2, y no esencial 0.
¿Cómo calculamos la razón de validez de contenido de Lauche? Consideramos esta expresión, abramos paréntesis, número de ítems considerados en la categoría esencial, sería aquí, eso menos, abrimos paréntesis, menos n medios, ¿de acuerdo? Menos n es igual a 3, que es entre 2, ahí está. Cerramos paréntesis, y aquí vamos a dividir, abrimos paréntesis otra vez, tenemos n medios, 3 entre 2, damos enter, y ya tenemos ahí. Esto de aquí simplemente arrastramos y hasta 30, ahí está. Y tenemos la razón de validez de contenido propuesta por Lauche, ¿no? Aquí vamos a hacer una sumatoria, y nos da 18. Para la razón de validez de contenido propuesto por Tristan sería número de expertos que tienen acuerdo en la categoría esencial sobre número total de expertos, ¿no? Igual entonces, acá tenemos lo que se ha considerado en la categoría esencial entre 3 simplemente, ¿no? Damos enter y ya está, arrastramos otra vez y luego hacemos la sumatoria. Para la interpretación vamos a usar la razón de validez de contenido propuesto por Tristan y vemos que el ítem 3, vemos que el ítem 6 y también el ítem 29 no superan el 0.58 propuesto por Tristan, ¿no? Esos tres ítems no superan este valor, por lo tanto deberían de ser descartados o modificados, ¿no? O reemplazados por otros ítems. El resto sí. Lo que nos da Tristan es un número, un valor mínimo, el cual se debe superar, ¿no? Y entonces ya la interpretación es mucho más fácil. Por ejemplo, 1 supera el 0.58, también acá. Todos superan excepto estos tres ítems, el 3, el 6 y el 29. Aquí tenemos las sumatorias, ¿sí? Sumatorias. Y aquí el índice de validez de contenido global. En lo que es Lauche, tenemos acá 0.60, que sería esta sumatoria entre los 30 ítems, ¿no? Y aquí para el índice de validez de contenido global, en el caso de Tristan será esta sumatoria entre 30 también, y nos sale 0.80. Para el cálculo del índice de validez de contenido de los ítems aceptables, vamos a sumar todos estos valores menos los que no superaron el 0.58. Entonces los copiamos en otra hoja, vamos a hacer eso y suprimimos esos tres valores. Entonces solamente tenemos 27. Hacemos la sumatoria de esos 27 valores dado que hemos suprimido 3 y el resultado me da 23. Luego eso lo dividimos entre 27 porque solamente 27 son los ítems aceptables. Suprimimos 3 y eso me da 0,85. Que lo tenemos acá. En porcentaje podemos afirmar que el 80% de los ítems que se incluyen en el instrumento son aceptables y que el porcentaje alcanza el 85% si obtenemos la media de solamente los ítems considerados como aceptables. Hasta aquí con el video, hemos compartido el artículo científico y también una aplicación, un ejemplo de aplicación de validez de contenido, Lauche Tristan. No dejen de seguirnos,
Los esperamos en una próxima oportunidad.